Bueno, prosiguiendo con la explicación de los puntos, eh, hablaré ahora del punto número 6. Para ello vamos a leer el ejercicio y el esquema que se nos presenta. Nos dicen, determine el punto de operación del sistema Q, HB, es decir, caudal, HB, y verifique que el NPSH disponible sea mayor que el NPSH requerido. Para ello debo determinar el punto que me están pidiendo, ¿cierto? Y verificar lo que me acaban de decir, que el NPSH requerido de la bomba sea menor que al disponible. Para ello nos dan unos datos en el siguiente esquema. Igual que en el punto 1, nos dicen el agua se encuentra a 20 grados centígrados, es decir, que el agua va a tener una temperatura, un valor de viscosidad específico que se puede ubicar en unas tablas. Listo. Nos están diciendo que la tubería está en PVC, es decir, que ya va a tener cierta rugosidad asociada a ese material y me dicen que ese sistema de tubería se encuentra en Medellín a una presión de 0,8 atmósferas. Es decir, la presión tanto en el tanque 1 como en el tanque 2, asumiendo que están abiertos, va a ser esa presión atmosférica. En este caso, 0,8 atmósferas que vamos a convertir a pascales. ¿Listo? Adicionalmente, el esquema nos muestra este sistema. Tenemos un tanque que se encuentra en la parte inferior que vamos a utilizar como línea de referencia. De ahí hay una tubería que entra al tanque, prácticamente sube, luego se dirige con una longitud de 20 metros y un diámetro de 2 pulgadas hacia una bomba. Esa bomba, es decir, está succionando ese tanque 1. Adicionalmente, eso no lo dice el K de succión, es decir, que hay unas pérdidas por succión y hay una altura asociada a esa succión de la bomba sube y se entra hacia un tanque número 2 que está elevado, o por lo menos hay una diferencia de alturas de 18 metros. Como podemos ver, tenemos las longitudes de cada parte de la tubería en metros y tenemos los diámetros. En este caso, todos los diámetros de esta tubería son de 2 pulgadas. Es decir, que nuestra tubería es uniforme en todos sus puntos. Esas 2 pulgadas luego las convertiremos a metros para la solución de nuestros ejercicios según las ecuaciones que vayamos planteando. Adicionalmente, de los K, las longitudes y los diámetros, nos están dando la ecuación característica de la bomba. Esta ecuación característica, hay que aclarar, nos la dan en litros por minuto. Eso hay que convertirlo, más adelante lo veremos, con una multiplicación o una división según sea el caso. ¿Por qué? Porque ella tiene asociada unas unidades que no son las mismas que con las que trabajamos en las ecuaciones. Es decir, vamos a anotar primero los datos y luego volvemos para que se entienda eso un poco mejor. Me están dando la altura, como habíamos dicho, 18. Esa rugosidad de la tubería en PVC se sacó de las tablas utilizando el PDF de las clases. El diámetro de la tubería ya directamente convertido en metros, se convirtió. La longitud en metros, este 87 corresponde a la longitud total, es decir, la suma de todas las longitudes. Me están dando el KL, que va a ser la suma pues, de mis pérdidas por accesorio, los K. La viscosidad cinemática, nuevamente, esto al decir que el agua está a 20 grados centígrados, va a corresponderle una viscosidad cinemática asociada que saqué de una tabla. La densidad, igual que la viscosidad cinemática, se sacó de una tabla para el agua a 20 grados centígrados. Se anotó el valor de pi por facilidad, ya que nos simplifica a la hora de realizar las ecuaciones. Asimismo, se calculó el área porque pues, requiere cierto número de ecuaciones con paréntesis que nos podría complicar un poco más a la hora de resolver el ejercicio. Anotamos el valor de la gravedad, la presión en atmósfera, esa presión luego la convertimos a pascales, que tenemos este valor, y aquí tenemos el PV, que como podemos ver acá, según este esquema, eso corresponde a la presión de vapor absoluta. ¿De dónde saco yo esa presión de vapor absoluta? Nuevamente, de tablas de, para el agua en su valor correspondiente de 20 grados centígrados. Y aquí, pues por facilidad, nuevamente quise poner el área al cuadrado. Entonces, teniendo estos datos, ¿qué necesito? ¿Qué se puede calcular? ¿Qué no se puede calcular? Siempre, de entrada, hay que plantear la ecuación de energía de Bernoulli, esta que está aquí.
De ahí, yo no tengo ni Z1 ni Z2, pero yo sé que la diferencia entre Z1 entre Z2 me va a dar el valor de H. Tengo la velocidad inicial para el tanque 1 o para el tanque 2, no las tenemos, no nos las están dando. Asumimos que esas velocidades son cero. La presión en el tanque 1, tanto como la presión en el tanque 2, es la misma que nos están dando acá de 0.8 atmósferas. A yo reemplazar ese valor y querer mover cualquiera de esas presiones de un lado de la ecuación, se me van a cancelar. Es decir, tanto la velocidad como las presiones se me cancelan. Y me va a quedar entonces en la ecuación el HB, que es el H de la bomba. Es decir, de esta ecuación se simplifica. Me queda Z1 menos Z2 más el H bomba va a ser igual a la sumatoria de pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Adicionalmente, aquí se planteó la fórmula o la ecuación que nos están dando de la bomba. Se plantea la ecuación del NPSH, el NPSH, ¿sí? La del HS, que es esta que está aquí. Se plantea la fórmula de pérdidas por fricción, las pérdidas por accesorios, el factor de fricción, el caudal y Reynolds. Entonces, volviendo a la ecuación que tenemos, a ver qué nos hace falta, qué necesitamos. Como había dicho, me quedo que Z1 menos Z2 o Z2 menos Z1, cualquiera de las dos, más un HB, me va a dar las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorios. Esas ecuaciones que están acá se van a reemplazar en este punto y de ahí voy a empezar a meter los datos a ver qué tengo, qué me hace falta y qué puedo calcular. Entonces, Z1 menos Z2, Z2 menos Z1, o sea, este menos este, es igual a la altura. Esa altura corresponde a 18 metros, que es este valor de acá. Más, aquí directamente estas dos ecuaciones se reemplazaron y se escribieron en términos del caudal, ya que estas ecuaciones están en términos de la velocidad al cuadrado. Pero pues yo de esta ecuación de aquí puedo despejar, si elevando todo al cuadrado, el caudal, porque necesito tenerla en términos del caudal, ya que yo no conozco ni la velocidad, no conozco el caudal, pero sí el área. Entonces, volviendo acá, para este, como habíamos dicho, ese litros por minuto tiene que ser reemplazado y multiplicado por un factor. ¿Cuál factor? Convertir esos litros por 1000 y esos minutos por 60 para obtener esta ecuación que tenemos aquí, que viene siendo 20 menos 0.00027, que es esto simplificado, por mi Q por 1000 por 60 y todo eso elevado al cuadrado. Eso me queda de esta forma. Y ese es mi H bomba. Ese H bomba lo voy a reemplazar en esta ecuación. Al final me queda esta ecuación que tenemos aquí. De esa ecuación conocemos la longitud, sí, conocemos el diámetro de la tubería, conocemos el área de la tubería, conocemos las pérdidas por accesorios, conocemos el área, conocemos la gravedad. ¿Qué no conocemos? Dos cosas, el caudal y la fricción. Simplifica esta ecuación y llega a esas dos incógnitas. Entonces, ¿qué podemos hacer? De entrada, podemos hacer un proceso iterativo donde vamos a empezar con un valor específico de fricción y de ahí iterar hasta que encuentre que mis valores de fricciones son iguales y en ese punto voy a obtener un valor de caudal, que es el valor con el que voy a trabajar. Me queda esta ecuación que tenemos aquí para ese caudal despejada de acá. Entonces, vamos a empezar con lo recomendado, un factor de fricción de 0.01. En este caso no tenemos que iterar con diámetros diferentes porque ya me están dando el diámetro. Entonces, poniendo el valor de 0.01 y utilizando esta ecuación que ya sencillamente sería reemplazar ese 0,1 aquí porque el resto de los datos lo tengo, obtenemos este valor de caudal ya dado en metros cúbicos sobre segundo. Con ese valor de caudal ya yo tengo el caudal y el área. Puedo despejar la velocidad. Se aplicó la fórmula para despejar la velocidad. Tengo la viscosidad cinemática y tengo el diámetro. Es decir, puedo calcular Reynolds porque recién calculé la velocidad. Lo calculé. Y de Reynolds
voy a proceder a calcular mi factor de fricción, pero utilizando la ecuación de Hallan. Y de esta forma comparar a ver si mis fricciones son similares. Como no son similares, el proceso iterativo seguirá. Es decir, voy a nuevamente evaluar la fricción, pero con el factor que acabé de hallar utilizando Hallan. Y repito el proceso. De ahí se siguió iterando hasta, pues nuestra meta era querer encontrar un valor que no fuese ni siquiera cercano en 3 o 4 cifras, sino en todas las cifras que nos arrojara el sistema. Es decir, podemos ver que más o menos en la tercera iteración, ¿cierto? Tenemos un valor de fricción de 0.02155 y el que encontramos con Hallan es 0.02155. Es igual en 1, 2, 3, 4, 5 cifras decimales, pero nosotros quisimos, perdón, seguir iterando hasta encontrar todas las cifras decimales posibles. Entonces se siguió el proceso iterativo. En ese punto veíamos que el caudal ya prácticamente no cambiaba, sino que la fricción, tanto la fricción como el caudal, se empezaban a estabilizar. Es decir, el valor de fricción después de esas cifras decimales que habíamos dicho que estaban similares, ¿cierto? Empezó a aumentar, aumentar y aumentar hasta que llegamos al punto en donde casi todas nuestras cifras decimales eran iguales. Y como podíamos ver, el caudal no variaba sino solamente en la última cifra decimal o en la penúltima. Es decir, decidimos parar el proceso iterativo porque ya teníamos valores de fricciones iguales y el caudal empezó a estabilizarse y casi que no cambiaba significativamente. Con este valor de fricción tenemos este valor de caudal, tenemos un valor de velocidad, tenemos un Reynolds y tenemos directamente por ahorro de tiempo aquí una ecuación de la sumatoria del factor de las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios. Esta se calcula igual porque tenemos la velocidad que está aquí, tenemos 2 veces la gravedad, tenemos las pérdidas por accesorios y en fricción, con este valor de fricción que acabamos de encontrar, pues, podemos calcular, tenemos la longitud, tenemos la velocidad que recién calculamos, etc. Es decir, con estos valores de aquí ya yo voy a empezar a meter en mis ecuaciones y a analizar el problema o el ejercicio que nos están pidiendo. Entonces, ese caudal lo puse aquí en esta tablita. Ahora, ¿qué nos pedían? Punto de operación del sistema del caudal asociado con esa altura del H bomba. Nos dan, según el ejercicio, esta gráfica. Yo quise tomarme la labor de tratar de averiguar cuáles eran estos puntos y tratar de tener una gráfica lo más cercano posible para poder comparar, ya que esto es una imagen que sacamos del ejercicio y no tenemos los valores exactos. Aproximando más o menos esos valores de caudales a ojo con estos valores del NSPH o el NPSH, ¿cierto? Aquí hay un error. Lo que yo hice fue utilizar la ayuda del software GeoGebra para, con esos puntos que yo vi al ojo asociados a estos caudales, poder calcular una ecuación que me aproxime esta, o sea, un ajuste de un polinomio de grado 3 que se aproxime a esta gráfica para yo poder visualizar mucho mejor. Y fue esta la que obtuve utilizando esos datos. Es decir, ya tengo la gráfica no solo visual, sino que ya la puedo ver porque tengo los datos y tengo la ecuación un poco mejor. Recordemos que esto es una aproximación y bueno, sigamos. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ahora, encuentre ese punto de operación. Ya yo tengo el caudal. Mi caudal es este. Hay un problema. Ese caudal está en metros cúbicos sobre segundo. El caudal que necesitamos verificar en la gráfica, ¿cierto? Se encuentra en litros. Lo único que hay que hacer es multiplicarlo. Aquí está. Se multiplica por 1000 porque un metro cúbico corresponde a 1000 litros. Y tenemos este caudal. Ahora sí, con este caudal vamos a encontrar el valor o su altura del NPSH según esta gráfica o según las tablas. Con esa ecuación que habíamos dicho que me modela este punto de aquí, yo encontré que para mi caudal vamos a tener una H bomba, el NPSH aproximado de 1.9 metros. Es decir, acá en 1.7 va a corresponder aproximadamente 1.9. En la gráfica también se ve no muy claro, pero ahí está entre 1.6 y 1.8
Aquí se aproxima a 2, 1.9. Entonces, según el ejercicio nos dice, verificar que el disponible sea mayor que el requerido. ¿Cuál es el requerido en ese punto? Hay que calcularlo utilizando las ecuaciones. ¿Cuál? La que nos dan del H bomba, que es esta, 2.7 menos 2Q, y utilizando la del NPSH. Para esta ecuación vamos a utilizar la presión absoluta, que es la atmosférica, que en este caso era los 0.8 atmósferas que convertimos a pascales, el peso específico, menos un HS que corresponde a una cabeza manométrica de succión, que también tiene una fórmula que tenemos por acá, que es esta. Para ello, se calculó utilizando las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorio, menos las pérdidas por fricción, perdón, más las pérdidas por succión, que es el H succión, que es 2 metros. Y ahora sí, a eso se le va a restar la velocidad que obtuvimos al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces ese HS nos dio un valor de 3.68. Y con él ya podemos calcular el NPSH, que nos dio un valor de 4.33. Ahora, ya tengo el caudal, tengo el HS, tengo el NPSH. Ya puedo comparar a ver si el que me arrojó es mayor que el requerido. Entonces, nuestro valor de caudal de 1.7 le corresponde a un NPSH disponible de 4.35. Ese valor es mucho mayor que el 1.9 que estamos viendo de nuestra tabla que nos está dando la bomba. Entonces, por eso podemos concluir que en ese punto el Q, el caudal, corresponde a una aproximación muy exacta de cómo podría estar funcionando o cuál sería el punto de operación de la bomba. Y obviamente le corresponde ese valor de alturita del NPSH que calculamos. Esto fue el punto número 6.